sí puede venir para adelante, hermana Cristina. Échenos aquí, véngase para acá para que estemos cerquita. Proverbios 30, 18. Dice, hay tres cosas que son incomprensibles, dice, para mí. Una cuarta que no entiendo. El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca y el camino del barco en medio del mar y el camino del hombre en la doncella. Interesante porque la cuarta cosa es el camino del águila en el cielo. Y ahí nos está hablando de arrebatamiento, de un misterio bien tremendo porque es un arrebatamiento claro. Es un misterio no entendible, pero vemos la misma Biblia, ella misma lo describe, ¿verdad? Pero el rema que yo les quería mostrar es en Isaías 40:13, si lo abrimos. Isaías 40:13. Ahí hay algo bien interesante que estuve leyendo hoy en la mañana y me pareció sorprendente sobre el arrebatamiento. Isaías 40:31 sería. Si lo tienen en la versión 60, creo que es la que yo vi. Déjenme ver, 40:31 dice, miren, en la versión 60 dice, pero los que esperan en el Señor. Pero en la versión RB, SRB dice, no dice en, sino que los que esperan al Señor. Interesante porque la versión regular dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero en la versión SRB no dice en Jehová, sino que dice los que esperan al Señor. O sea, interesante ver esa diferencia porque estamos hablando bien claro de que no están esperando en Jehová, sino a Jehová, al Señor. Y esta versión es bien interesante, los que esperan al Señor, a ellos les brotará, dice, alas de águila. Entonces estamos viendo nosotros que el arrebatamiento es algo bien interesante porque nosotros, los que estamos esperando al Señor, nos saldrán águilas. Y ese es el cuarto misterio, nos saldrán alas de águila. Y ese es el cuarto misterio bien precioso. Oramos. Amado Dios, en esta noche estamos delante de tu presencia, Padre amado, suplicándote, Padre bendito, ese espíritu como siempre y como nos han enseñado de revelación, que llegue a nuestras vidas, que nos ayude, Padre amado, para poder ser catartizados y poder llegar a ese momento precioso cuando seamos arrebatados. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Bendigo a los hermanos que hicieron el esfuerzo de estar acá. Sé que es bien difícil por sus trabajos, por la escuela, pero en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos y activamos una mente con los 5 ministerios para ser activados en la enseñanza el día de hoy. Gracias, Señor, por tener a nuestro apóstol con nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver si nos colocamos ahí ya en la... ¿se me ayuda, hermano? Creo que... Quiero ver, duplicar. Ahí está, hermano. Me gusta, hermano. Ahí está. Qué belleza, hermano. Esto quiero yo allá en mi país. Hermanos, ya oramos, que el Señor les bendiga. Vamos a partir ahorita con un tema tan hermoso que pues nos llama mucho la atención a cada uno de nosotros. Y yo quisiera que lo viéramos ahí en la pantalla. Y el tema es Apóstoles del Espíritu. Básicamente quiero yo introducirles diciendo que tenemos, bueno, ¿por qué le llamamos apóstoles del Espíritu o de la era del Espíritu? Primero, tenemos un tiempo que se vivió acá en la tierra, es la era del Padre, no quiere decir que ha terminado, sino que todo el pueblo de Israel vivió ese tiempo, desde que salieron de Egipto, si lo miramos así, claro, desde el Génesis, ¿verdad?
dejando una parábola escrita, pero desde que salen hay un mover ministerial del Padre, y es donde aparece allí Moisés sacando al pueblo de Egipto, y ahí se da el antiguo pacto que nosotros conocemos, o el pacto de la ley mosaica, que también se le ha denominado la ley del Sinaí, el decálogo, que es una de las bases para la Torá. La Torá en sí los 5 libros escritos que se repetían, que después fueron aplicados en 12 libros históricos, 5 poéticos o musicales, como también se le llama, 5 profetas mayores, que también se ha catalogado así, que escribieron más que los otros. Por eso se dijo que eran mayores, no porque sean más grandes, sino que porque escribieron más. 12 profetas menores que escribieron menos, y por eso se les catalogó como menores. Son 39 libros que tenemos, y todo eso estamos hablando del tiempo en el cual viene Cristo, después de los 400 años de silencio, y al venir Cristo, básicamente, Él lo dijo, pues no vengo a abrogar la ley, sino que vengo a cumplirla. Entonces, cumplir la ley implicaba seguir con el ministerio del Padre. Por eso es que Jesucristo nunca usó el tipo de vara que se va a utilizar cuando sea la era del Hijo, sino que se va a usar a partir de la tribulación, porque ahí se va a estar usando la vara de hierro. Y la vara de hierro, mis amados hermanos, es la vara del Hijo. Básicamente, no vamos a meternos mucho en eso porque queremos hablar un poquito de la iglesia neotestamentaria. Entonces, la vara del Hijo se va a comenzar a utilizar a partir de la tribulación, 150 días, tribulación y gran tribulación, y luego el milenio. Entonces, ahorita estamos con la vara del Espíritu Santo. Por eso es que no nos ven una vara o un pastor, no nos ven ahorita la vara que tenemos, porque es una vara espiritual, que es la palabra de Dios, el uso de la palabra de Dios. Es el tiempo donde tenemos que decir que a los que no ven, tienen que creer, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se ve hoy la gloria de Dios? Creyendo. Ni en Israel he hallado tanta fe, dijo Cristo varias veces. Entonces, estos apóstoles no son del Cordero, porque tenemos un tiempo del Cordero. Y eso es lo que yo quiero subrayar. No somos apóstoles del Cordero. Hermanos, con todo respeto para cualquiera que vea esto, si no me conoce, yo, hermanos, fui reconocido por mi apóstol, el apóstol Sergio, en un 5 de agosto del 2011. Allá en El Salvador, en Sonsonate precisamente, y bueno, yo entiendo eso. Yo sabía que era apóstol, pero necesitaba un reconocimiento, que Dios le habló al apóstol Sergio y él me reconoció juntamente con una cantidad de ministros que estaban ahí esa vez. Hermanos, una gran bendición. Ahora yo tengo que aprender el proceso, más o menos como lo que pasó cuando Jesús reconoció a aquellos como apóstoles, pero comenzó a darles 3 años de preparación. Esos son los apóstoles del Cordero. Entonces, hemos tenido el movimiento del Padre, luego el movimiento del Espíritu, pero Jesucristo vino a cumplir la ley. Cuando Él muere, se da una apertura de la gracia. Aunque en los 3 años que Él estuvo ministerialmente, se pudo ver la evidencia de que iba a ser la gracia. Se probó. Por eso, si ustedes pueden observar, Jesucristo nunca ocupó la vara de hierro, aunque se manifestó de plano el poder alrededor de Él, porque Él es el Hijo, Él es la palabra hecha carne. Veamos los apóstoles así rapidito, para no confundirnos, ¿verdad? Hebreos 3.1 define que solo hay un apóstol. Perdón, solo quiero ver la hora. Son 8:24. Si comencé a las 8:20, llevo 5 minutos. Tendría que terminar 9:20. No, yo estoy así, 9:20. El problema es que esto se va a poner bonito, yo sé. Entonces voy a partir que a las 9:20, 9:30 estoy terminando. Entonces veamos, el apóstol del Padre es Jesucristo, ahí lo dice. Leo lo que está en amarillo. Dice,
bueno, desde el 1, desde que inicia el versículo. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es de entender que la palabra apóstol, pues, no solo es enviado, sino que es un enviado específico. Porque uno envía a una persona a hacer esto, a hacer lo otro. Hermano, le hago una encomienda que vaya por favor a Walmart, que vaya por favor. Yo lo envío que vaya a comprar hamburguesas a tal lugar y nos las trae porque vamos a almorzar. Eso no quiere decir de que la persona solo porque es enviada es un apóstol. Estamos hablando de los enviados y constituidos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Él constituyó. Y ese versículo, hermanos, miren, ni lo traigo aquí por el hecho de que es el versículo que no quieren que uno ponga. O sea, ni lo he puesto porque es tan evidente que es el versículo que no quieren leer al decir que no hay apóstoles. Pero si usted quiere, Él constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Bueno, ya tenemos, repita por favor, Jesús el primer apóstol. Luego tenemos los apóstoles del Cordero. ¿Por qué voy así? Perdón. ¿Por qué? Se desconectó por el lápiz. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Yo creo que es porque no estaba en presentación. Sí, por eso es, por no estar en presentación. Entonces, veamos. Voy a meter a la presentación, pues. Yo quería avanzar, pero ahí estamos. Entonces aparecen ahí en el capítulo 21, versículo 14 de Apocalipsis, los apóstoles del Cordero, y usted puede buscarlos ahí en Apocalipsis. Por eso dicen, o sea que los nombres de este montón de apostolerío que anda, ¿dónde van a aparecer? ¿En qué momento? Son argumentos que tienen. Pues yo les digo, pues ahí están los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y hermanos, subrayo el hecho de que tenemos acá, voy a retroceder, permítame, lo que me aceleré. En Mateo 10:2 aparecen ahí los apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, y luego aparece Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, como hay una profecía de Judas en los Salmos, que también lo dice si alguien tiene, por favor, léame Hechos capítulo 1, creo que es el 24, donde dice, Hechos 1:24, donde dice que tome otro su oficio, porque lo dice un salmo. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, más o menos le voy a poner aquí, voy a cubrir a Judas. Voy a comenzar a cubrir. Mire, si usted logra ver, ahí estoy manchando a Judas. Quizás lo voy a manchar de otro color, ¿verdad? Para que se logre ver. Voy a mancharlo de otro color. Ahí estoy manchando a Judas, mire, para que nadie diga que estoy dañando la palabra, porque siempre aparecen casos, hermano. Entonces estoy cubriendo a Judas porque el puesto de Judas lo tomó Matías. Porque dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y eso aparece en Salmo 109:8. Pero ¿qué dice el 24? 1:24, ¿alguien lo tiene? Ajá. Diga. Parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. No sé si otros dos versículos anteriores. Suerte. Ajá, ya, ese ya está, hermano. Quizás otro versículo anterior donde dice
porque ahí mencionan es que Hechos 1.26, bueno, voy a buscarlo pues, Hechos 1.26, donde aparece ahí, vamos a ver, mire cómo dice, vamos a ver si lo tenemos acá. Cayó sobre Matías y fue contado. Ahí está, mire, 1.20. Pues en el libro de los Salmos está escrito, es lo que le puse yo, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Eso decía el libro de los Salmos, ¿verdad? Sí, pero es que era más atrás, Entonces, estamos leyendo el 26, sí, era ahí, hermano. Yo le dije que leer el 24 y era el 20. Entonces, allá aparecen los nombres, ya se volvió a estar lento, ¿qué? Pero ya estamos. Vuelve, ahí está. Se volvió a ir, sí. Sí, vamos a tener que poner cable, hermano, porque eso del Apple TV, no, pero no ahorita, no después, porque el problema del Apple TV es ese, hermano, que no, el lápiz está aquí. Ah, de veras. Ah, ya. Entonces, quitemos el Apple TV. Ligámosle a los de Mac que no le funcione esa cosa. Entonces, miremos, en el 2, el 3 y el 4 aparecen los 12 apóstoles del Cordero, con excepción de lo que le decía, que Judas ya no va a estar. Judas ya no va a estar. ¿Por qué? Porque se va a borrar su nombre, se va a quitar su nombre, su ministerio. Otro tomó su ministerio. Entonces repita por favor conmigo. El apóstol Matías tomó el lugar de Judas. El apóstol Matías tomó el lugar de Judas. Entonces, estos son los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué? Sencillamente, son los apóstoles del Cordero y nadie va a discutir con ellos. Ahora, ningún apóstol del Espíritu, ya en la era del Espíritu, va a estar peleando por estar ahí con los nombres en la Nueva Jerusalén. Ninguno, nadie. Y ese es el problema de lo que dice el hermano Alducín. Tan perdido en esto. Y otros ministros. El gran problema que tenemos ahorita es que los de afuera que están aceptando a Cristo no están contrarios a la palabra de Dios, sino que los de adentro, los que deberían de conocer. Y yo después, hermanos, me voy a encargar de darle, hermano Carlos, una serie de imágenes de estas que voy a estar poniendo para que se puedan compartir y usted las pueda compartir en las versiones donde aparecen nombres de apóstoles del Espíritu en el Nuevo Testamento y que están ahí, y lastimosamente para que vea que ningún nombre de pastor aparece en el Nuevo Testamento, y hoy en día son los pastores los que están contrarios a esto. De plano que el buen pastor sí, ¿verdad? Que es Jesucristo, y que podríamos deducir que a Pedro se le decía también, pero no es problema que a Pedro se le diga apacienta mis corderos, no tiene ningún problema, pero no hay un nombre de un pastor en el Nuevo Testamento. Pero sí, yo le voy a poner por lo menos 11 nombres de apóstoles, y ahí aparece un grupo en donde están los otros, el 12, 13, un montón de apóstoles solo en el Nuevo Testamento, para que tengamos una idea. Entonces aquí hay que poner énfasis en la palabra de Dios. Aquí no es el apóstol Salomón dice, o el apóstol Sergio dice, o otro apóstol dice, sino la Biblia dice. Y si la Biblia dice, hablemos con la Biblia, estudiemos Biblia. Porque yo, hermano, salí de Asamblea de Dios, una misión a quien bendigo, hermanos, a quien bendigo, y pido que la bendición esté siempre en Asamblea de Dios, y que oigan estos versículos, si el Señor le permite. ¿Por qué creen que yo no entendía este principio de los apóstoles? Sencillamente, porque ahí hay una pregunta. ¿Habrá alguien que pueda tener el micrófono y echarnos la mano? Porque el detalle es este, que si yo
estando en Asambleas de Dios, tenía un formato, pero yo comencé a leer materiales y se fue abriendo mi mente. Y a mí me nació esto. A mí no me convenció un apóstol X. A mí no me convenció una misión. A mí lo que me convenció fue el texto, que comencé a leer y que cuando leía y leía y leía, más me iba. Y yo dije, Dios mío, si aquí está. Claro, cuando yo llego donde el apóstol Sergio, y yo casé como anillo al dedo, porque entendí, no, el hermano tiene razón. Claro, yo he llegado a ser reengendrado. He llegado a aprender más de lo que yo sabía, pero ya yo estaba, ya tenía entendido eso. Oigamos, hermana, Cristina, Sí, porfa. el apóstol Sergio Enríquez habló esto, de la prédica referente diciendo de los que no habla de los pastores y toda esa cosa, ok. Pero sin embargo, aunque la Biblia no habla de pastores, pero sí habla de los 5 ministerios, y en los 5 ministerios ahí está el pastor. Claro. Está incrustado ahí porque es parte de los 5 ministerios. Claro, es que aquí nos... Ok, la Biblia no tiene que decir específicamente. Aquí, mire, hermano, en este versículo dice aquí pastores. Sí, ¿Sí? va, ok, Pero, Cristina, sin va, embargo, ok. los ministerios, Sí, los es que el ministerios punto no es que yo estoy desvirtuando que hayan pastores. No, en ningún momento. Yo sé que no. En ningún momento. ¿Verdad? Ok, entonces estamos bien. Estamos bien. Sí, porque si se desvirtúa el nombre de pastor, se desvirtúan los 5. No se puede desvirtuar al pastor. Pero no se puede desvirtuar tampoco al maestro. No se puede desvirtuar al apóstol, ni al profeta. Ese es el punto, ni al evangelista. Bueno, avancemos porque veamos algunos argumentos heréticos de por qué no deben haber apóstoles en este tiempo. Esto es lo que dicen. Vean los argumentos heréticos. Voy rapidito así. Solo déjenme ver que se me desconfiguró esto. Es que quiero ver cómo se va. Solo déjenme ver. No, no es eso. Ay, ¿qué pasó? ¿Volvió a salir? ¿Cómo? No, es que sí, yo sé. El problema es que cuando uno se mete a la Biblia se sale. Ahí. ¿Cuál Ahí botoncito? está ya. Ahí está ya conectada. Ahí está conectada. No, pues sí, pero es que se cae. Ahí está conectada. Se Es que sale. el lápiz lo borra. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Amén. Si quieren se vienen para acá para poder platicar y los siento lejos. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Qué? ¿Dónde fue la idea que tenía? Sí, porque no se miraban ahí, ¿verdad? No, es que aquí voy. Vamos a ver. Aquí está otra vez. Bueno, ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Ese es el primer argumento. Solo los 12. Pero ¿cuántos habían ahí en la resurrección de Jesucristo? ¿Cuántos habían en la resurrección de Jesucristo? 500 dice. Entonces, son 500 apóstoles. Perdón, el montón que lo vieron. Ser nombrado por Jesucristo. Claro. ¿Qué pasa? Veámoslos porque esa la traigo también acá. Ser nombrado por Jesucristo. Estos son los argumentos. Tercero, poder confirmar su llamamiento con señales y milagros. Otra de las cosas que dicen, autoridad de hablar y escribir palabras de Dios directas. Pues ese es el punto. Ese es el punto. Que sí la hay. Autoridad de hablar y escribir palabras de Dios directas. Lo más trascendental es que ahorita solo, mire, la Biblia dice que todo consta entre ¿qué? Entre 2 y 3 testigos. Repitan por favor, todo consta entre 2 o 3 testigos. ¿Cuántos testigos tenemos?
Tenemos el Antiguo y el Nuevo. Y el primero y el segundo caminan juntos. ¿Qué es el apóstol y el profeta? Yo hasta le podría decir que yo pienso que el tercer testigo es un maestro. Porque ese es el orden dominante. Yo nunca lo he platicado con mi apóstol. Esto es una pensada mía. Oiga bien, no estoy sentando doctrina. No, porque de aquí, de esto que estoy, alguien podría decir, ahorita lo agarramos. No. No me toca a mí sentar doctrina. Yo estoy bajo una cabeza apostólica. Yo tengo padre, yo soy oveja también. Como oveja, yo oigo a mi pastor que se llama apóstol Sergio Enríquez. Como oveja. Yo tengo pastor, mi pastor se llama apóstol Sergio Enríquez. Y sí le puedo decir, se está escribiendo el tercer testamento. ¿Dónde? Saber, hermano, pregúntele al Espíritu Santo. Porque Él es el que lo está revelando. Porque todo consta entre 2 y 3 testigos. Falta el tercer testigo. Solo tenemos el Antiguo y el Nuevo. Amén. Gloria a Dios. Bye. Entonces, ser testigo de la resurrección de Jesucristo, por lo menos los 500 que lo vieron fueron testigos. Ya serían 500 apóstoles. Ser nombrado por Jesucristo. ¿Pero por qué dicen eso? Entonces ya desvirtuaron a Matías. Porque nombró Matías, Jesucristo nombró a Matías. Y al apóstol Pablo. Entonces vienen ellos y dicen, es que ahí hubo un error. O sea que hay error desde Hechos 1, 20, 22, 23, 24, 25 y 26. Mire qué barbaridad, qué herejía más grande. De que lo que hizo el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, le están enseñando doctrina a lo que dejó escrito el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, del versículo 20 en adelante, al versículo 26. Es una gran herejía. Por el 2. 3. Poder confirmar su llamamiento con señales y milagros. Miren, hermanos, y ya se volvió a salir otra vez. No. ¿El adaptador para qué? El mío sí. Si tiene cable, sí. Pues tenemos cable. Si présteme mi maletín, préstemelo. ¿Qué me decía, hermana? Sí. Ahorita voy. Amén. Bueno, tenemos algunos saludos también. Yo solo voy a leer esto y voy a darle el tiempo al hermano Carlos. Poder confirmar su llamamiento con señales y milagros. Pero ¿y por qué ponen esa carga? ¿De dónde sacaron eso? No, es que el apóstol debe de confirmar su llamamiento con señales y milagros. La Biblia dice, mire, dígame qué milagro y qué señal hizo Juan el Bautista. Y la Biblia dice que en ese tiempo, hasta ese tiempo, no había habido uno que una mujer diera a luz tan grande como él. Y solo duró 6 meses. Imagínense lo que hace. O sea, en pocas palabras, las señales y los milagros sería el boom. Discúlpeme, aquí es que la gente se salve. No son las señales y milagros. Esos son busca señales, busca milagros, manipuladores de gente. No es eso. No, olvídese. Eso es grave error. Autoridad de hablar y escribir palabras de Dios directas. Sí, se está reescribiendo el tercer testamento. ¿Alguien saluda? Solo saludos tenemos.
Va, si hay preguntas para los que están conectados, pues las podemos responder. Avanzo yo. Veamos el quinto argumento. Fueron dados para la etapa fundacional de la iglesia. Eso dicen. Y que ya no se está fundando la iglesia. Si la iglesia todavía no se ha terminado de fundar en su totalidad, se ha quedado todavía en espera. ¿Y quién es la iglesia? ¿Que no somos nosotros, pues? ¿Acaso no nosotros se nos está llevando hasta el nivel de perfección? Hasta que todos sean perfeccionados. Claro, lo que se va a dejar escrito como palabra de Dios, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso nosotros no nos apartamos del canon que está escrito. Si alguien dice, eso no está escrito, hay que ver por qué se está diciendo, cuál es el contexto. Veamos el número 6. Si perdón, ahí dice cañón, sería canon. Está cerrado, la designación de apóstoles también. Voy a corregir, hermano, porque a cañón dice, canon. Sí. Hay preguntas. Oigamos la pregunta. Dice Luis Ruiz. Muchas gracias, muy amable. Yo estoy bajo la cobertura también de nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez. Mi pregunta sería, ¿por qué hay iglesias que no creen aún en los 5 ministerios y se oponen es por ignorancia o falta de revelación? ¿O no agotan vestirse para las bodas del Cordero, dejando así de ser novias? Las 3 cosas. Porque solo los perfectos, y que el Señor nos ayude, porque ese es un milagro. Los que son perfeccionados por la mano de Dios. O sea, no quiere decir que no son salvos. Tienen serios problemas. Entonces, uno decía él, por ignorancia o por falta de revelación, cabal las dos cosas. Pero no, la palabra ignorancia no. O por no vestirse, dice. Que no se siente. Es que la vestidura solo la ponen los 5 ministerios. Eso está claro, ¿verdad? Hasta, para que todos lleguemos a un varón perfecto. Ahí dice los 5 ministerios. Y no nos vamos a apartar de Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero yo no le traigo esos versículos para que pueda ver que tenemos suficiente palabra de Dios. Porque alguien dice, de un versículo no se puede hacer doctrina. Pues no se los traigo. Entonces, es un nivel de ignorancia, así como yo, cuando estaba en asambleas de Dios, porque no me habían dado, ni siquiera leíamos esos versículos. Veamos el número 7. Pablo fue el último de los apóstoles. Esto es lo que dicen y ya lo vamos a ver. Vean las herejías. Dicen que Pablo fue el último de los apóstoles. Y ya les voy a probar yo de que no es así. Número 8. No hay más apóstoles que los 12 del Cordero. ¿Sí, hermano? Fíjense que estaba leyendo el capítulo 15 de Pero eso lo voy a leer yo ahorita. Sí, de Primera de Corintios. Yo lo voy a leer ahorita. Sí, sin embargo, quisiera que lo viera y compartirle una versión que se llama, la versión en inglés, pero se llama amplificada. Va, si quiere, lo leo y entonces me echa la mano, sí. Porque es donde dice el apóstol Pablo. Sí, va. ahí es. Entonces voy a leer. Veamos. 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Estoy leyéndole la Biblia, que fue el caballito donde nos tuvimos que montar, porque solo eso teníamos en el sector de Latinoamérica. Es en el tiempo porque la Biblia se llevó de acá de los Estados Unidos, fue trasladada para América Latina y fue llevada por los presbiterianos, que eran los centroamericanos. Así se trasladó el evangelio, de la forma metódica, por el metodismo. Así se llevó, así fue trasladada. Pero allá en países de Latinoamérica sucedió algo, la gente comenzó a cantar y ahí comenzaron a hablar en otras lenguas. Perdieron el metodismo, a tal grado que tuvieron que buscar misiones donde aceptaran el hablar en lenguas. Surgieron, le voy a hablar de la historia de nuestro país, allá por la década del 30, 1930, pues entonces ya habían iglesias llenas del Espíritu Santo, teniendo la Biblia, y usaron la Reina Valera del 60. Y ahí surgió un gran avivamiento. De los avivamientos del Salvador podría hablarle, no sé de otros países. Y cuando surge los avivamientos, algunos buscaron misiones y de parte de Dios llegaron ahí a algunas misiones como
como asambleas de Dios, que tenían su conferencia en México, no recuerdo en qué lugar, no recuerdo bien fechas ni horas, porque no tengo esos materiales a la mano, pero la historia cuenta que de ahí trajeron la visión de Asambleas de Dios para llevarla a El Salvador, de México. Y entonces así fue como fue creciendo. Entonces cuando llegaron allá hubo un grupo que decían que no querían ser de Asambleas de Dios o no querían tener ese lineamiento, querían seguir siendo de aquellos que los apodaron como los que venían de Centroamérica. Los centroamericanos. No, nosotros queremos seguir del grupito porque la iglesia de la centroamericana fue un apodo al principio. Allá viene el grupo, la Comisión de Centroamérica. Vengan centroamericanos. Así se les comenzó a decir. Y de ahí se asentó la misión centroamericana, que está en todo Centroamérica, ¿verdad? Entonces ellos, si usted va a una iglesia de los centroamericanos, usted va a ver el metodismo. Firmes y adelante. O sea, está bien, pero fue un tiempo y los que están ahí, no hay pena, van a ser salvos. ¿Y cuál es el problema? Pero al no aceptar apóstoles, la Biblia dice que Él constituyó 5 para perfeccionar a los santos. Entonces, ahí hubo otros dijeron, no, nosotros queremos ser apóstoles y profetas. Otros dijeron, no, nosotros queremos ser apóstoles y profetas, pero con normas, con estatutos, pero no con... Y ahí hubo una proliferación de obras, nacieron varias obras y había un gran avivamiento, milagros que, hermanos, que se los podría contar, pero no hay tiempo para eso, no ese es el tema. Entonces, así fue como llegó. Hoy después, hermanos, tenemos avivamientos en distintas congregaciones. Así como llegó el evangelio allá, así ha venido el Espíritu Santo dando la última revelación. Y recuerde, la gloria postrera será mayor. El último vino es mejor. Se recibe, cada vez hay un vino mejor. Cada vez hay un vino mejor. Y hoy hay un vino mejor. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Dios nos ayude, oigamos. Dice, Dios me ayude. Ebenezer Gutland. Una pregunta, siervos. Cuando el querubín protector, Satanás, cayó, a las alas de él se le acabó su fuerza, o se las quitaron, o le fueron cortadas. Yo creo que lo que se le quitó fue su luz. Así como, un ejemplo, así como Adán y Eva que perdieron esa posición de santidad, ¿verdad? Lastimosamente, buena pregunta. Mi hermano, escríbeme por favor a mi Messenger, ahí Salomón Castro Rodríguez, búscame y podemos platicar más, porque el tema se sale del contexto. O no sé si él los quiere relacionar, pero pues él se viste de luz todavía. O sea, por eso, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no es un ángel de luz, es ángel de tinieblas, ¿verdad? Pero parece que es de luz. Mire, este es el versículo, la Reina Valera del 60. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último. Vaya, eso es lo que ocupan. Y es una herejía cerrarse esto y no ver el contexto. El contexto de este texto está desde Génesis hasta Apocalipsis. Déjeme hablar unas 3 diapositivas. Y de ahí pregunta. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persigue a la iglesia de Dios. Nadie dice lo contrario, nosotros no decimos lo contrario, ahí dice. Y al último de todos, en ese tiempo. Sí, ahorita voy yo. En ese tiempo. Ahora veamos, se lo pongo en otras 2 versiones para que vean que no estamos tampoco en contra de que así diga. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo. Vaya, entonces se agarran de aquí para decir que Matías no era el 12º. Es que era fuera de tiempo, era un abortivo, o sea que Matías no tenía que... ¿Por qué están cometiendo una gran herejía? ¿Por qué están descalificando al apóstol Matías? No tienen por qué descalificarlo.
Sí, y no dice que pareció ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ay, Dios mío, hermano. Veamos en otra versión. Estoy leyendo para reforzar la herejía que ellos están diciendo que no deben ellos de tomarlo. Porque si toman esta otra versión, finalmente, como si tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Finalmente, entonces dicen, no, es que ahí dicen, por eso es el último. Por eso, finalmente, hasta aquí, hermano. Hasta aquí salió el último, nació el último. Ah, ese es el gran problema. Pero mire esta versión. Después de visto por Santiago, después fue visto por Santiago, luego por todos los apóstoles, y dice, últimamente, después de todo, y es lo más lógico, siendo como soy el abortivo, fue visto también por mí, porque yo soy el menor de los apóstoles. Por eso hay una versión donde él dice los grandes apóstoles, creo que está en el capítulo 11, creo, de 1 Corintios, donde él habla de los grandes apóstoles. Quiero ver si tengo el versículo. Ahorita ya no se me va a ir esto porque aquí está, 11.5 es, 11.5. Mire cómo dice, aquí dice, no, 11.9. Pero es en esta versión que lo dice. 11, no, es que no es el 11. Quiero ver si estoy en el 15. Pero es que yo ahí encontré el versículo. Hay uno. Quiero ver. 11.5. Y pienso en la versión que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces él hablaba de los grandes apóstoles. Solo le leo el 11.5, Reina Valera del 60, para seguir acá. Mire lo que dice la Boer Cantera. Esta es una versión. Después fue visto por Santiago, luego por todos los apóstoles. El 8 dice, últimamente, pero cuando dice últimamente, yo también podría decir, últimamente, después de todos. Entonces yo sería el último. Últimamente el apóstol Salomón llegó a Atlanta, Georgia. Perdón, a Alpharetta, Georgia. Últimamente, o sea que ya no voy a volver a venir. No, está hablando de tiempo. Está hablando de tiempo, no está hablando de la persona. Está hablando del tiempo. Últimamente, en este tiempo se me apareció a mí. Que soy un abortivo. Él se ponía como que soy el menor de todos, los grandes apóstoles, que no soy digno de ser apellidado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Él se sentía incómodo de haber maltratado a la iglesia, de haber perseguido, y no dice que a los pies de él pusieron la ropa de Esteban. La Biblia no dice que le tiró piedras, pero yo pensaría que el mensaje del domingo que usted predicó pasado, la zambumba judía, o israelita, que agarraban a pedradas. Lo oí todo, muy, muy buen tema. Entonces yo puedo entender, mis amados hermanos, que quizás el apóstol Pablo, por lo menos se puede entender que no tiró porque no lo dice la Biblia, pero sí consintió, y no ahí dice que le tiraron la ropa, pues, de Esteban. Entonces aquí él se siente menos. Sigamos ahorita leyendo, oigamos el suyo, hermano, el que usted quería mencionar. Ajá. Es que está en inglés, ¿verdad? Sí, veamos la traducción. La versión en inglés dice precisamente. ¿Qué versión es? Es la versión amplificada. Ya. Ajá. Dice, entonces, él fue visto por Santiago, luego por todos los apóstoles. Y al final de cuentas, mira la expresión que ocupa. Y al final de cuentas, como uno prematuro, fuera de tiempo, que nació prematuro, él también se apareció a mí, porque soy el más pequeño y el menos digno de todos los apóstoles, que ni siquiera me queda ser llamado apóstol, porque en algún momento de mi vida
no, más bien es ferozmente oprimí y violentamente perseguí a la iglesia de Dios. Entonces sería al final de cuentas. Al final de cuentas. Cabal, no está diciendo que él es el último. Al final de cuentas. Hermana, voy a poner esta versión también acá. La voy a traducir después y la vamos a poner ahí. Como yo no puedo inglés, ¿verdad? Yo lo que puedo nada más es francés y del bueno. Lo que mastico. Entonces, hermano, a final de cuentas, están en una gran herejía esta gente. Con lo que le voy a mostrar. Voy a avanzar. Bueno, aquí comienza el punto, ¿verdad? A Pablo sí lo aceptan. ¿Y cómo no lo van a aceptar? Tendrían que desvirtuar todas las cartas que él escribió. Pablo, siervo de Jesucristo, Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Sería de preguntarles, ¿quién reconoció a Pablo? Por eso, hermanos amados, hay apóstoles que ellos se han reconocido. Usted no puede ver un presbiterio ahí en Jerusalén. Reconocemos al hermano Pablo como apóstol. ¿Dónde dice? Entonces, dicen, ¿y quién reconoció al doctor Otoniel? Presbiterios. ¿Y quién reconoció al apóstol Sergio? Presbiterios. ¿Y quién reconoció al apóstol Salomón? Mi pastor y apóstol Sergio Enríquez. Pero ahí andan algunos reconociendo, porque mire, hermano, hay una cantidad de desorden en la iglesia, en todas las áreas. Si hay una iglesia desordenada, usted sabe cuál es la iglesia ordenada, ¿eh? Ese es el gran problema. ¿Cuál es la iglesia ordenada? Pero la iglesia cristiana evangélica está tan desordenada. No así, Ministerios de Benecer, que tenemos una cabeza que nos ordena, que ordena cuando hay desorden. Pero estamos en el orden. Un ejemplo, si yo estoy aquí perdido, mi apóstol llega a saber, él me corrige, me ayuda. Y hasta me puede disciplinar. ¿Por qué? Porque yo soy hijo y él es padre. Y si me ama, tiene que corregirme. Porque el padre al hijo que ama, disciplina, corrige. Y yo, si me duele, pues, de plano que a quien le gusta, por favor, corríjame, a quien le gusta. Pero si me corrige, lo que tengo que entender es que soy hijo. Y que él es padre y que me quiere. Entonces, hay orden. Hay orden. Entonces, el apóstol Pablo comienza, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Estoy leyéndole y le voy a leer distintas versiones. Esta es la Biblia de las Américas. ¿De quién recibió el apostolado? De Cristo. Pablo, siervo de Cristo, por medio de él. ¿Por qué? Porque Efesios 4:11 dice que él constituyó 5. Entonces ahí dice, para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Veamos otro versículo. Solo estoy reforzando. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, los mega, nada me enseñaron. Por favor, ¿quiénes eran los que tenían gran reputación? Los apóstoles. Nada me enseñaron. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, que son gentiles, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Dicho de otra forma, los apóstoles del Cordero tuvieron una etapa operacional. Y ellos sí caducaron. Tienen su nombre escrito en la Nueva Jerusalén. Ya no están, a excepción de uno, que dice la Biblia, que tendríamos que verlo a la luz de la Escritura. Pero ese es otro tema. Veamos, Gálatas 2:8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado
a los gentiles. Y al conocer la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. La diestra de compañerismo. Eso dice la Biblia de las Américas. Yo quiero avanzar. El mismo Dios que ha hecho a Pedro apóstol para los judíos, me ha hecho a mí apóstol ¿para quién? Para los paganos. Pues el que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. TLA. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Estoy subrayando un montón de versículos, solo para fijar que el apóstol Pablo es apóstol y no es el apóstol Pablo la posición ni el último que está en vez de Matías, que iba, es como que han dicho, no es que ellos hicieron mal, usurparon lo que, hasta el Espíritu Santo aparece ahí, hermano, le vamos a quitar como 6 versículos. Una gran herejía, que dice un montón de ministros, y por decir algo, uno que tiene una reputación fuerte, de los que yo alguna vez he oído, que es el hermano Alducín, que antes yo lo oía bastante, al hermanito ese. Y hoy, hermanos, qué perdido anda. Pues pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de él, porque está como un hereje, según la palabra de Dios. Pues sí, porque entonces, si no es el hereje, somos nosotros. Pues sí. Entonces yo ahorita le voy a poner un montón de versículos. Mira, Romanos 11:13. Pero a vosotros hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Bueno, comencemos con los apóstoles del Espíritu. Bueno, agárrese, que estas son las fotos que le voy a enviar. Por favor, hermanos, estas fotos las vamos a publicar en esta página de Ministerios Ebenezer, Georgia. Hermanos, que el Señor nos permitió que naciera esta obra con un pastor que está siendo usado mucho por Dios en este lugar, por quien lo cubrimos y oramos y pedimos que ese ministerio crezca. Ok. Hechos 14:14, Reina Valera del 60. Cuando lo oyeron los apóstoles, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Lea el 13, por favor. El 14:13, porque alguien, hermano, solo para hacerle la pregunta. Porque dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué dice el 13? ¿Qué dice el 13? Hechos 14:13 Ajá. dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Cuando lo oyeron. Pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? ¿Quién es mayor de los dos? Pero ¿por qué dice Pablo usted, hermano? Ayúdeme que somos cherada. Mi apóstol dice que el orden de los factores. ¿Por qué dice primero Bernabé? Ahora el hermano está diciendo que el mayor es Pablo. ¿Por qué dice que es mayor? Por el ministerio. Porque es el perito arquitecto. Entonces, ¿por qué dice mi hermano acá eso? Porque es el perito arquitecto. Qué ministeriazo. Pero detengámonos. ¿Quién es mayor que Pablo en ese momento? ¿Por qué? Porque estaba antes. Porque estaba antes. Entonces usted repita conmigo. Bernabé es antes que Pablo. ¿Cómo qué? Como apóstoles. Porque es plural.
Entonces aquí nos metemos en un lío. Y le estoy leyendo la Reina Valera del 60, que ha sido una de las versiones, mis amados hermanos, más dominantes en el siglo XX. Pero ahora, como ya tenemos tecnología, ya tenemos capacidades, entonces, cuando algunos, no, solo la Biblia, ¿cuál? Hermanos, si la Reina Valera del 60 es una de las Biblias que más errores tiene de interpretación. Es una de las que más tiene. Hay otras, ¿verdad?, que están chanfleadas de plano. Pero para mí, hermano, la Reina Valera del 60 es una de las mejores Biblias. Pero no quiere decir que por eso solo vamos a hacer doctrina de un versículo. Y yo no le vengo a hacer doctrina de un versículo. Por lo menos, si no me creyó a todos los demás, tiene que creer a Hechos capítulo 14. Entonces repita por favor, Bernabé y Pablo. ¿Por qué ya no decimos Pablo? Porque ya Pablo ya los conocemos. Veamos otro. Romanos 16:17. Saluden a Andrónico, Biblia, lenguaje sencillo, Andrónico y a Junias, que son judíos como yo, y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles, ¿qué? Ah, hermanos. Sí. Y ahí se basan para hablar de las apóstolas. Salúdenme a Andrónico y a Junias, que son judíos como yo. Junias. Y que estuvieron en la cárcel conmigo. Es que, como es una traducción del griego, habría que ver cómo se oiría el fonema, hermano. También, usted tiene razón. Dice, y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Y luego dice, mire, en la Biblia, Martín Nieto, saludad a Andrónico y a Junias, paisanos míos y compañeros de cárcel que se han distinguido en el apostolado. Mire, hermano, todavía hay iglesias, todavía hay iglesias ortodoxas en la posición eso de que no quieren que la mujer sirva. Bueno, con todo respeto, voy a decir esto porque yo, como no estuve en el tiempo del doctor Otoniel, no tienen por qué tirarme garrote a mí. Yo a todos los de Elín los quiero mucho, porque son lavados con la sangre de Cristo, igual que yo. Pero hay iglesias de Elín que todavía no han resarcido la situación ortodoxa de cerrarle la puerta a la mujer. No, es que la mujer, ¿por qué predica? ¿Por qué predica la mujer? Ay, qué barbaridad. Y de ahí dicen, de ahí se agarran para señalar el caso de la mujer. Y de ahí se agarran para decir que no hay apóstoles porque Junias era mujer, o otros dicen que Junias sí era mujer. Se van al otro extremo y no debería ser así. Distinguidos en el apostolado y que fueron creyentes en Cristo antes que yo. Y Unias, fonéticamente. Ya tenemos, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos apóstoles llevamos? Bueno, ¿están anotando o no están anotando? Primero, Bernabé. Segundo, Pablo. Tercero, Andrónico y Junias. ¿Cuántos apóstoles llevamos? Vaya, mencióneme un pastor. Y yo estaría también, ¿verdad? Loco, ¿verdad? Queriendo que digan pastores, si no hay. Primera Tesalonicenses 2:6. Y aquí pongámosle atención a esto, porque aquí hay 3, pero hay 2 nada más que vamos a subrayar. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de ¿qué? De Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles? Va, aquí me voy a detener yo un poquito y voy a irle subrayando lo que dice aquí. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos. Esta palabra amos, ¿en qué tiempo está? Singular, ¿en qué es? ¿Está en singular o en plural? No es tiempo, es plural, ¿verdad? Ceros, ¿en qué está? ¿Plural o singular? Plural. Apóstoles.
plural, de Cristo. Luego sigue diciendo, antes fuimos, plural o singular, plural, tiernos, plural o singular, plural, todas son plurales. Entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Va, entonces el versículo dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Entonces, de los que está hablando ahí, son apóstoles. Es un plural. Esos son apóstoles. Todos esos son apóstoles. Como apóstoles. Antes, cabal. Entonces dice, Primera Tesalonicenses 1:1, salutación de Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces ahí menciona 3. Esos 3 apóstoles que se mencionan ahí. Pablo ya lo tenemos, por eso no se lo subrayé. Le he subrayado en amarillo los otros. Entonces ya, ¿cuántos apóstoles llevamos? 6, porque Pablo ya lo tenemos, porque están con Bernabé y Pablo. Primero, bueno, usted los está anotando, ¿verdad? ¿Dónde los tiene anotados? Quiero verlos. Primero está Bernabé, luego Pablo, luego, ¿quién? Andrónico, luego Junias, luego Silvano y luego Timoteo. Si es que decimos Junías, había que ponerle tilde y no tiene tilde. Silvano y Timoteo, porque es un fonema, ¿verdad? A la iglesia de los de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de ahí se ejempla a los tesalonicenses. Va, ya tenemos otro, vamos a otro. Mientras, Filipenses 2:25, versión Torres Amat. Mientras me ha parecido necesario el enviaros ya a ¿quién? Epafrodito, mi hermano y coadjutor en el ministerio y compañero en los combates, apóstol. Ahí lo dice. Peléese con los que escribieron la Torre Amat. Si alguien dice algo, que se pelee con los que escribieron esto. Y cuando usted va a los originales, cuando usted va a la Reina Valera del 60 en la concordancia Strong, ahí donde dice la palabra enviado, allí se traduce apóstolos. Mi hermano y coadjutor en el ministerio, compañero en los combates, apóstol o enviado vuestro y que me ha asistido en mis necesidades. ¿Otro apóstol? ¿Y cómo le haría aquí al Dusen y toda su banda? Y todos los demás que dicen que no hay apóstoles. Ahora, alguien dice, hermano, es que hay apóstoles falsos. Pues claro, desde Apocalipsis se menciona ahí pruebas a los que dicen llamarse ¿qué? Apóstoles y ¿qué? Y no lo son. Pseudo se traduce ahí. Habían desde ese tiempo, hay pseudoapóstoles. ¿Hay pseudoapóstoles ahorita? Claro que sí. Claro que sí. Yo le podría decir algunos nombres, pero mi trabajo no es, mire, ¿quién prueba a los apóstoles? ¿Qué iglesia probó a los apóstoles que decían llamarse apóstoles y eran pseudoapóstoles? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia fue? ¿La iglesia de qué? De Éfeso. De Éfeso. Entonces usted tiene que ver una característica. Las personas que desacreditan a los apóstoles tienen 2 cosas. Podrían tener 2 cosas. Uno, o son la iglesia gloriosa, que son Éfeso, o son la iglesia que perdieron el primer amor. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere ser la iglesia gloriosa? Amén, hermano, entonces sea glorioso. Pero yo le puedo asegurar que la iglesia gloriosa no anda desacreditando de esa forma. Pero los que pierden el primer amor, mejor dicho, los que están en pecado, los que están mal. Hermanos, repita por favor conmigo, a la iglesia no le toca desacreditar apóstoles. Tampoco acreditar. A la iglesia le toca acreditar.
¿Y quién desacredita? Mire, hermano, el apóstol, mire, yo puedo decir, a mí Ministerios de Benecer no me ha acreditado como apóstol, ni me ha desacreditado. A mí me reconoció un nombre, no Ministerios de Benecer. A mí me reconoció ¿quién? El apóstol Sergio. Y porque el apóstol Sergio me reconoció, la misión tan hermosa y que nos permite el Señor ser parte de, también lo reconoce a uno. Pero no quiere decir que, hermanos, ¿cómo es esto? Entonces, mire, ¿quién tiene la autoridad en esta casa? El ministerio primario es el pastor. Por eso usted tiene que oír al pastor. Mire, fíjese que por allá hubo un profeta que andaba por ahí, que él dijo que era profeta. ¿Y qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo fue? ¿Cómo le dijo? Explíqueme. Viene él y él podría anular la palabra que le dijeron. Él podría, de una sola vez. Yo digo que este no es, porque es un ministro. Pero no es la iglesia. Él es amigo del novio que tiene una iglesia acá. Entonces, cuando usted ve a un hermano, una oveja que desacredita, ese hermano le falta, es guacha floja. No quiere decir que no puede pensar. Usted tiene que platicar con su pastor para que él, como autoridad, cuando una oveja hace eso, ese es un desletrado que cree que sabe y es ignorante para comenzar, que se pone en una posición a tirarle piedras a un ministro primario. Apóstol. Habría que preguntar, no, pero sí. Hay que preguntarle a él, hermano. Sí. Apóstol. Solo agregar de que ahí la palabra, cuando habla de yo sé todo lo que he sufrido y le dice a la iglesia, la palabra ahí es peirazo, que dice esfuerzo, escudriñar, disciplinar a los apóstoles, examinar a los apóstoles, intentar, tentar. Hermano. Todo eso. Hermano, por favor, repita, no andaré probando a los apóstoles. Pero no quiere decir que usted no va a pensar. Piense, platique con su pastor, mire, y no será que aquel hermano quizás, porque hermano, le quiero preguntar, ¿y Judas era apóstol? Hermano, ¿cómo es? La iglesia no se puede poner en eso. Es que yo pruebo a los que dicen ser apóstoles. Es el grave error. Y te dices que pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Mira de dónde has caído. Le está diciendo, mire, casi le diría, hermano, ¿y usted que está caído para andar probando apóstoles? Hermana, ¿y usted que está caída, por qué anda probando apóstoles? Cuando usted vea a alguien que dice, yo no creo en apóstoles, o tiene una herejía, o está caído. Punto. Amén. Avanzamos. Dejamos algo para el jueves. Hermano, hay 2 preguntas y tengo 1:05. Dele, hermano, hagamos la pregunta. Hermano, 1:05, Dios mío. Gloria a Dios. Bueno, esta no es solo quizás una aportación. Amén. Efesios 3:5 dice, el cual misterio en los otros siglos se dio a conocer a los hijos de los hombres, como es ahora revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y dice, este es el texto que confirma a los apóstoles del Espíritu. Amén. ¿Quién lo dijo? 5. ¿Quién es? Es un hermano cariño. Bendecimos al hermano. Amén. ¿Es hermano o hermana? Hermano. Hermano, Venía bendecimos. antes, todo viniendo. Gloria a Dios. Hay otra, pero no es relacionada al tema. Déjeme ver si la encuentro. Esa pregunta la vamos a responder. No se preocupe, ya me las va a mandar el hermano para podérselas responder, hermano. Bueno, con la ayuda del Señor. Veamos otro apóstol, si son un montón. Gálatas 1:17. Tampoco, nueva traducción viviente, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo a los que eran apóstoles antes que yo, dice el apóstol Pablo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él.
el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Entonces, la epístola a los Santiagos le escribió un apóstol. La epístola de Santiago. Esa es una epístola universal. ¿La escribió quién? El hermano de Cristo. Igual que Judas, que era hermano de Jesucristo. Pero si usted ve en el capítulo 7 de Juan, los hermanos de Jesús querían que subiera a Jerusalén para que lo lincharan. Entonces, ahí tenemos otro apóstol ya. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Ajá. 7:1. Ajá. Ah, sí, ¿cómo dice? La incredulidad de los hermanos de Jesús. Léalo. Ok. Oigamos, mire lo que dice. Veamos al incrédulo Santiago. Esto se convierte en después. Oigamos. La incredulidad de los hermanos de Jesús después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Siga leyendo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Siga leyendo. Porque ninguno que procura darse a conocer como algo secreto hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Siga leyendo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Cuál era el tiempo de ellos? ¿No creían? No creían. Incredulidad. Ajá. Entonces, Santiago es un apóstol que yo pienso que lo reconoció el apóstol Pablo. Pensaría yo. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Quién lo reconoció? Ajá. Los ministros. Para el menor. Ajá. También podría decirse que Ananías, verá, el que oró por él. Pero no lo dice la Biblia. Buen punto. Avancemos. La versión RB Plus dice que Andrónico y Junías sería, ¿no? Dice que fueron apóstoles, los cuales también fueron antes de él en Cristo. Entonces hay un montón de apóstoles antes del apóstol Pablo. Antes del apóstol Pablo. Avancemos. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros, para que aprendáis en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito y para que no estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno con el otro. 9, me salto hasta el 9, porque está hablando de Apolos. El 9 dice: porque considero que a nosotros los apóstoles, plural, los apóstoles, Dios nos ha exhibido en último lugar como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Ahí lo dice, Reina Valera actualizada. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos. 9. Porque considero que a nosotros, los apóstoles, y no ahí lo está diciendo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Apolos es apóstol. Lo que no le herba. Mi hermano, yo me he puesto a investigar. Así, me he puesto a investigar. Y hermano, me hace falta un montón. Pero avanzo, porque, vaya, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces, sí, hermano de Santiago, el apóstol. A los llamados, y mire, él nos dice, mire, Judas, ¿siervo de quién? No pone que es hermano, pero sí pone que es hermano de quién,
del apóstol. Soy hermano de apóstol, pero de Jesús no, sino que siervo de mi hermano mayor. Que mira, hermano, hay una riqueza ahí. En Judas 1:1. Vaya, ¿cuál es el trabajo de un apóstol principal? La base fuerte para nosotros, hermanos, una de las cosas más fuertes que debe tener un apóstol es que sienta doctrina. Establece doctrina. Y usted no me va a decir que Judas, la carta no es doctrina. Judas es una de las cartas más complicadas de entender. Mire, ni una hoja se tarda, se tira todo si fuera de papel. Oigamos la pregunta. Dice Entonces, que hermano- solo cierro, hermano. Amén. Solo cierro, porque la didascalía es exclusivo solo para los apóstoles, que es la enseñanza donde se sienta la doctrina. Ya. Entonces usted no va a decir que Judas, el apóstol, pero Judas, el que escribe la carta, hermano de Santiago, el otro que sea apóstol, que él no es apóstol. Yo esperaría que no diga que Lucas tampoco era apóstol, y Lucas era discípulo de Pablo. Ese es otro apóstol. Pero como no dice en la Biblia, ¿dónde dice que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, es apóstol? Hermano, ¿por qué lo van a desacreditar? Digamos. Pregunta el hermano Huáscar, el que estuvo allá con nosotros. Amén. Hernández dice, amado apóstol, ¿y qué va a pasar con aquellos que aceptan apóstolas? ¿Qué va a pasar con aquellos? Yo creo que tienen que ser enjuiciados. Y no sé cómo va a ser nuestro Señor. Porque hay mandamientos. Y no son mandamientos del Padre ni del Hijo, sino que son mandamientos del Espíritu Santo, dados por un apóstol. ¿Quién lo dio? Lo dio el apóstol Pablo, donde dijo, no permito a la mujer que haga didascalía. La mujer puede enseñar, hay por lo menos 11 palabras donde ella puede enseñar, pero la didascalía no la puede ejercitar. 5 veces aparece la didascalía en el Nuevo Testamento donde están involucradas algunas situaciones y entre ellas aparece Jezabel. Jezabel haciendo la didascalía. Entonces, toda mujer que quiera sentar doctrina, parecería, miren, búsqueme ahí, hermano, en la versión Pechita, busque donde dice Jezabel. Hace poco estaba hablando con un hermano de Argentina acerca de ese versículo, y entonces platicábamos algo acerca de eso, los dos. Es la versión Pechita, donde dice Jezabel, estamos hablando, es la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira, él menciona ahí, porque tienes a esa mujer, porque es importante. Entonces, yo pensaría, hermanos, que se va a pagar eso. Mire, es como decir algo, es como aquel que se nombró y el Señor no lo llamó. Si alguien se nombró y el Señor no lo llamó, tiene que pagar. Ahora, si alguien se nombró como ministro porque no había quien lo reconociera, será un caso especial, que yo creo que así fue el caso del apóstol Pablo. Primero siervo llamado, siervo esclavo de Jesucristo, luego esclavo llamado a ser apóstol, luego Pablo apóstol. Aquí estaría la respuesta de esa pregunta. Oigamos la respuesta a esa pregunta. Pero estoy contra ti por cuanto has permitido que tu esposa Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos. Ahí está la discalía, ¿no? Cabal. Ajá, a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo a arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. Ajá. Aquí está la respuesta. He aquí yo la arrojaré en la cama y a los que con ella cometen adulterio. Ajá. En gran aflicción, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero esa es a Jezabel, porque Ajá. yo no puedo decir tampoco que una mujer que ha sido nombrada apóstola sea Jezabel. No me malinterpreten en ningún momento. Renuncio a eso. Yo bendigo a las mujeres que se han nombrado como apóstolas. Solo les digo que están en un error doctrinal. No pueden ser apóstolas, así las haya nombrado alguien que ignora
esa porción de la palabra del Señor. Así tengan unas mega congregaciones, porque mi objetivo no es desvirtuar a alguien, sino enseñarle la palabra de Dios. Por eso, si hay alguna mujer que se denomina apóstola, la Biblia no le permite, porque hay mandamiento que le restringe esa posición. Y es dado por el Espíritu Santo. Es un mandamiento dado por el Espíritu Santo a través de apóstoles. No fue dado por el Hijo, ni fue dado por el Padre. Claro, todo lo ha dado el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que se va a pagar. ¿Qué pago se va a dar? No lo sé, pero se tiene que dar cuenta. Ahora, sabiendo ya que no se debe de tener, que no se debe de hacer, porque dicen, en Cristo no hay ni mujer ni hombre. ¿Quién dice? Que veamos, a excepción de ese mandamiento que está allí. Entonces, como no hay ni mujer ni hombre, es que podemos recibir. O sea, la mujer no va a recibir porque el hombre recibió. Una mujer puede recibir porque antes solo era el hombre, y de ahí toda la bendición venía para la casa. No, en Cristo no. Cada quien dará cuenta de su vida. Una mujer puede ir, y si busca de Dios, el hombre va a estar frío y ella va a estar llena del Espíritu. La mujer va a recibir dones y bendiciones, y el hombre no, si no busca de Dios. Pues en Cristo ya no hay diferencia. Entonces ese versículo agarran para decir que la mujer tiene los 5 ministerios, y no es así. Ya fue restaurado la posición de la mujer. Sí, claro que sí, pero se le puso una restricción. ¿Quién la puso? El apóstol Pablo, el perito y arquitecto. Amén. Entonces, sí, ¿cómo va a ser, hermano? A saber, que el Señor nos ayude y lo bendecimos. Qué buena pregunta. Bueno, más apóstoles del Espíritu. Torres Amat, lo mismo que a Tito, mi socio y coadjutor entre vosotros, y a los demás hermanos que le acompañan y son los apóstoles. Hermano, entonces ahí dice, a los demás hermanos. ¿Cuántos más? Ahí habría que preguntarle, apóstol Pablo, disculpe, apóstol Pablo, ¿y quiénes eran esos hermanos que también eran apóstoles? Porque ahí dice, lo mismo que a Tito, que es apóstol, mi socio y coadjutor entre vosotros, y a los demás hermanos, Tito y su banda, iba a decir, no, Tito y los demás que andan ahí, que le acompañan, ¿y son qué? Mire, hermano, que ahí lo dice, lo mismo que a Tito, mi socio y coadjutor entre vosotros, y a los demás hermanos que le acompañan. ¿Cuántos eran? Yo le voy a poner por lo menos 11 nombres literales, pero esos no se los puedo poner. ¿Por qué no se los puedo poner? Porque ni el apóstol Pablo los puso. Pero sí puso por lo menos todos los que le mencioné, los que aparecen en el libro de los Hechos. ¿Cómo dice eso? Oigamos esa versión. Dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador entre vosotros, respecto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias. Son gloria de Cristo. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Y hay otros? Y os enviamos juntamente con ellos a nuestro hermano, de quien hemos comprobado que fue solícito muchas veces, en muchas ocasiones, y ahora mucho ha solicitado. Es el mismo versículo, por la confianza que tiene entre vosotros. No es el mismo. En cuanto a Tito, es mi compañero, colaborador entre vosotros, respecto, pero esta es otra versión, la Serefín Ausejo, la otra de la Torres Amat. Respecto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias, son gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque Él constituyó, hermanos, a los apóstoles. Usted no puede desacreditar a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro, pero sí lo puede hacer otro ministro. La iglesia tiene que pensar, la iglesia tiene que tener con claridad. Por eso las ovejas oyen la voz del pastor. Pero la iglesia está viendo, la iglesia tiene que tener doctrina. Yo creo que este hermano que no es apóstol. Voy a platicar con el pastor, mi hermano y tal. Si el pastor dice, no, fíjese que yo creo que no. Está bien, entonces usted sabe que no es, pero no tiene por qué estarlo poniendo
en qué le diré, en la palestra de los medios. Pero otro ministro sí lo puede hacer, porque estamos al mismo nivel. Amén. Nunca hable de un ministro. Pero otro ministro sí puede decir, aquí hay doctrina, aquí la Biblia dice, y aquí me paro bien, aquí no me voy a mover, sea quien sea. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de estar en la mano de Dios a ese nivel. Entonces la oveja tiene que tener discernimiento entre el bien y el mal, tiene que conocer doctrina, tiene que saber. Porque de repente aparecen hermanos diciendo, es que el Señor me ha puesto a mí para decir quiénes son apóstoles y quiénes no. Cuando usted ve a una persona, esa persona hasta puede tener un mal espíritu metido, o no conoce doctrina. O una sombra. Ajá. Ok. Sí, hermano, vamos la pregunta. Pásenle el micrófono a la hermana, por favor. Ay, gracias, hermano. Sí. Apóstol, 2 preguntas. Oigamos. Una, los bereanos. ¿Los? De Berea. Bereanos, con el apóstol Pablo. Ellos chequearon todo lo que estaba diciendo el apóstol para ver que estaba con la palabra. Y cuando ya dijeron, está bien, entonces ya recibieron la doctrina. Se puede decir que ese es un control que tenemos que hacer como iglesia, de chequear que todo esté con la palabra. Y como dice usted, no decir no es apóstol, pero Ajá. sí chequear la doctrina. Yo creo, hermanos, que tenemos que analizar. Miren, la iglesia tiene que analizar hasta lo que dice el pastor. O sea, usted, hermano, no puede comerse algo que crea que puede tener contaminación. Tenemos que analizar lo que dice. Por ejemplo, miren, ¿qué fue lo que dijo la mujer samaritana cuando Cristo estaba hablando con ella? Me parece que eres profeta. Lo juzgó. ¿Por qué lo juzgó? Porque le dijo todo lo que ella había hecho. Entonces, como iglesia podemos discriminar y podríamos nosotros como iglesia internamente, creo yo, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando miramos personas en soledad o personas que no, yo creo que hay que tener bastante cuidado. Yo creo que la mesura, ¿cómo le llaman a eso, hombre? Que uno pueda tener cuidado para abrir su boca, aunque uno lo sepa. Porque miren, hermano, yo a veces estoy como ministro sentado oyendo a otros pastores, porque pertenezco a más de algunos grupos de pastores allá donde yo vivo. Entonces yo oigo y me quedo oyendo y digo, el hermano poco sabe de esto, desconoce, pero no me paro a decir, no, hermano, no es así. Falta de respeto, falta de ética, aunque yo sé que el hermano no pertenece a la misión donde yo estoy, pero caminamos hasta cierto punto en armonía, con solo que no me afecte. Entonces nosotros tenemos que discriminar. O sea, hermano, yo analizo todo lo que el apóstol dice, el apóstol Sergio. Y dice que algunas veces no le entiendo algunas cosas. Porque como no puso el pie de imprenta, porque estaba diciendo las cosas así rápido en un rema, y yo me quedé, ¿y esto cómo es? No, hombre, ¿y por qué dijo el apóstol? Podría equivocarse nuestro apóstol porque no deja de ser humano. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que me ha pasado? Apóstol, mira, tal y tal cosa, tú dijiste esto, en tal tiempo esto, ¿por qué dijiste eso? Dice el por tal y tal cosa. Yo me quedo, Dios mío, de qué ignorante yo. Entonces, hermano, tenemos la gran bendición de tener un apóstol que nos está diciendo, dejen de decir que yo digo, digan la Biblia dice. Entonces, él mismo nos está diciendo que lo analicemos a él. Miren, una vez nos dijo, fíjense, hermano, en un retiro por allá, muchachos, si ustedes tienen un rema, si ustedes tienen una doctrina, escríbanla y platiquemos, me la mandan y nos reunimos todos los apóstoles y veamos ahí cuál es el problema y nos agarramos a bibliazos, Dios. Dijo él así. O sea que, hermano, nosotros no tenemos nada impuesto por el apóstol Sergio. Lo que más tenemos es que el apóstol nos oye. Así es. Y me dijo una vez, a mí me lo dijo así, hermano, porque yo le estaba haciendo una pregunta de unos remas que Dios le había dado a él.
Yo me quedé asustado. Mire, estábamos viviendo, bueno, casi siempre estamos viviendo como que se ha abierto una gran fuente de revelación con nuestro apóstol, que es una bendición. Y otros apóstoles, ¿verdad? Que también son una bendición. Hermanos, qué bendición. Entonces él nos dijo, reescribamos la doctrina. Me dijo él a mí, nos dijo a varios pastores que estábamos, bueno, no a mí, pues, a varios pastores, pero a mí porque yo le enfaticé y le pregunté. Hermano, yo le pregunto cuando algo no entiendo. Claro, yo entiendo que él no está torcido ni perdido, si el que está venido a aprender soy yo, pero tengo esta duda. Entonces nosotros como iglesia tenemos que analizar todo lo que nos dicen, así sea el apóstol Salomón o el pastor Carlos Gil, ya no digamos el de afuera. Y entonces platicarlo. Digamos la otra. Y la otra, a ver si sale. Ajá, dele. De aquí para acá. Dice que Bernabé y Pablo fueron enviados por la iglesia Sí. a Antioquía, creo. Sí. Y que le pareció bien al Espíritu Santo y la iglesia los envió. Entonces, se me hace a mí, ¿verdad? Ajá. De que como que ahí empezara el camino apostólico por ser enviados, que enviado es ser apóstol. Yo creo que ya estaba Apolos, fíjese, hermano. Ya habían otros. Es que fíjese que todos los hechos no quedaron escritos. Ya habían una serie de cosas, pero usted tiene buen punto, buena razón ahí. Que ahí comenzó como una era de enviar. Porque recuerden que en ese momento, como el apóstol Pablo tenía su posición, ¿verdad? ¿A dónde iba? A los gentiles. Y lo envían, era enviado automáticamente. Nosotros nos quedamos aquí en Jerusalén hasta que lo sacaron después. Y algunos los mataron ahí, ¿verdad? Y otros salieron. Dicen que Felipe se fue allá a la India, dicen que fue. A saber, ¿verdad? Hay que conocer bien la historia. Pero, mis amados, yo les estoy poniendo ahí los apóstoles. Entonces, probablemente, hermana, ese fue uno de los inicios también. Amén, buena pregunta. Oigamos otra pregunta y ahí usted le puede tomar foto. Por lo menos yo le puse 12, los apóstoles sin nombre. Sí, oigamos. Ah, que por cierto, ahí en los apóstoles sin nombre yo metería también a Lucas. O sea, puse a Judas, porque Judas puso ahí, tendría que poner en el 12avo, ¿verdad? Fíjese que quizás voy a meter también al apóstol Lucas. Usted diría, usted hermano, usted está diciendo que Lucas es apóstol y no dicen San Lucas, pues. A ver, hermano, digamos. Pregunta el pastor Jesús de Soy Moro. Tal vez no es del tema, dice, pero ¿qué pasa con los que autos se proclaman profetas sin saber la cobertura? Estamos teniendo serios problemas con todos estos que se han nombrado. Miren, hace poquito sucedió algo allá en El Salvador. Lo que sucedió es que yo reconocí a un pastor como maestro. Pues entonces como yo, y miren hermanos, yo soy apóstol, pero como dijo allá un hermano de Santa Ana, El Salvador, tan lindo que Santa Ana, ¿va? Precioso, Ciudad de la Perla. Llegó a la iglesia y predicó y dijo, tú eres un apóstol pichón, me dijo. En canutos, dije yo. Pero te vas a levantar como un águila, me dijo. Usted Timoteo, bendigo a Timoteo. Y entonces, pues yo no voy a reconocer apóstoles, ni profetas, ni pastores, peor apóstoles, ¿verdad? A menos que el Señor levante. Ni maestros, ni pastores. Sí, tengo ahorita una escuela de obreros y vamos a reconocer obreros. Así como comenzó esta obra, hasta que lo vine a reconocer a usted como pastor. Pero eso yo lo platiqué con el apóstol Sergio. Lo que reconocemos ya esa iglesia. Entonces todo esto, que podríamos, hermano, en un retiro futuro, por si alguien tiene dudas, ¿verdad? Aunque no es así, pero mi apóstol me dijo, yo siempre lo hago todo bajo cobertura.
Salomón, te acompaño en esto, te acompaño, no hay ningún problema. Entonces nuestro apóstol reconoció al pastor Joaquín como maestro. Amén, te acompaño en esto, entrémosle. Entonces, esos que se han nombrado profetas o apóstoles o evangelistas o pastores, oigamos bien esto, o pastores o maestros, tienen un serio problema. Tienen un serio problema. Porque como no lo están haciendo bajo cobertura, y todo lo que no se hace bajo cobertura, podríamos decir, número uno, podría ser rebelión. Están en rebelión. Número dos, tienen que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Porque ahí van a decir, a mí el Espíritu me lo dijo. Y el Espíritu tiene que decir, sí, yo le dije. Y si el Espíritu no les dice ahí, ay, hermanito. Ahora, ¿qué pasaría si yo llego como apóstol allá al tribunal de Cristo y cuando llega al tribunal de Cristo me dicen, tú no eres apóstol? A saber, pero a mí ¿quién me reconoció? El apóstol Sergio. Péguenle a él látigo si quieren, porque él me reconoció. Yo tengo quite. Pero no, hermano. ¿Por qué no? Si yo sabía que yo era apóstol. Y el apóstol Sergio llegó esa vez que estuvo ahí, que por cierto, él llegó a medio retiro ahí en El Salvador, a medio congreso. Y le dijo al apóstol Germán, que le dijo, estaba a la par mía, y le dijo, Germancito, le dijo, recuerdo que le habló por teléfono, por favor, mira, Germancito, ¿me podés ir a cubrir allá en El Salvador la fecha tal y tal? Porque yo voy a venir de allá de San Francisco, para eso no sé de dónde venía él, de aquí de Estados Unidos. Y entonces, mira, me dijo, vaya, está, me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a comer. Vámonos a comer, nos fuimos a comer esa noche. Yo abatido, hermano, yo quería que no se tuviera retiro. Y entonces, cuando estábamos ahí comiendo, le cayó el mensaje. Ve, ya cayó el mensaje. Dice que sí. Te agradezco, Germancito, le dijo así. Entonces va a haber retiro. Llegó el apóstol Germán, llegó hermana Ninos, hermanos, que hermana Ninos nos ha de estar viendo desde la palestra de los héroes de la fe. Desde allá nos ha de estar viendo. La bendecimos porque, hermanos, no se puede hablar con los muertos, pero no quiere decir que no nos oigan. Entonces, ahí dice Hebreo que sí. Otro tema. Entonces, bendecimos hermana Anir y hermanos, hay una gloria. Mire, el sonido no sirvió estilo. El apóstol Germán, Dios lo había usado de una forma, pero llegó el apóstol Sergio y yo lo fui a traer al aeropuerto con mi esposa y llegamos y le dije, comamos algo. No, me dijo, yo quiero llegar hasta allá. Y cuando llegó allá, cabal en el culto en la noche, que yo lo traía del hotel, porque había delegado a otros hermanos que trasladaran al apóstol Germán. Y los demás pastores, mire hermano, había una cantidad de gente, topado eso. Y de repente me dijo, permitime, me dijo el apóstol, se fue hacia allá. Y yo dije, ¿qué será que quiere ir al baño? Que no, dije yo, ¿qué hice? Entonces yo me quise acercar a él, espérate, me dijo. Entonces yo me alejé, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y se quedó en una esquina. Y él solo. Y se me acercó bien serio. Anda bravo, dije yo. Y yo, hermano, todo contra el gordo, abati. Dios mío. Hermano, qué duro sentí eso. Fueron como 30 minutos, 15, sí, que estuvo así. Y yo dije, porque se puso a estudiar así en la parte de atrás del Palacio Cultural. Y estudiando. Y cuando estaba ahí estudiando, ok, dobló la... Sí, le hizo al iPad y todo, lo guardó y ya se fue. Y entonces comenzó a predicar, pero así serio. Yo dije, Dios mío, anda bravo, digo, algún problema quizás le pasó, le hablaron quizás de Guate, qué sé yo. Y yo, Señor, quizás, yo preocupado, ¿verdad? Porque papá estaba en casa. De repente comenzó a decir, aquí los de la izquierda y aquí los de la derecha. Y el Señor me mostró y me habló, oí la voz. Dice que Dios le habló y entonces me dijo que tenía que reconocer apóstol. Entonces voy a reconocer como apóstol a Salomón Castro. Salomoncito, vení para acá. La cara toda jugada yo, hermano. A mí que me gustan las pupusas, las de queso con loroco y de chicharrón y revueltas. Entonces, hermano, yo
entiendo, ya conocí esto. A mí me decían apóstol antes de llegar a Ministerio de Benecer. Pero cuando yo llegué a Ministerio de Benecer y comencé a probar un poquito de doctrina, me asusté porque entendí que era muy ignorante de doctrina. Entonces yo depuse mi posición y llegué a decirle a los hermanos, prohíbo que me digan apóstol, prohíbo a todos los pastores. Yo cubría 7 pastores ya en ese tiempo y les dije, les prohíbo que me... Y los pastores me decían, ¿pero por qué si usted es apóstol? ¿Pero por qué si usted es apóstol? No, les dije, si el apóstol Sergio, porque yo no había tomado la cobertura todavía, voy a tomar la cobertura, les dije, pero no me van a decir apóstol. Entonces ya el apóstol sabía que me decían apóstol. Entonces me dijo, solo cuando yo le dije a él, ¿pero por qué dijeron que tú eras apóstol? ¿Qué parámetros ocuparon? Bueno, me dijo, se me quedó viendo así. Pero hasta el otro año, le dije, en Semana Santa, perdón, el retiro de verano, ahí, ok. Cuando yo llegué a decirle apóstol, quiero decirte que prohibí que me dijeran apóstol. Nadie, a todas las iglesias que cubro, ya le dije que nadie me diga apóstol. Y se me quedó viendo así. Y solo agachó la cabeza y se reír. No, le digo, no, así, yo soy pastor. Por eso es que en el video que ustedes ven, él dice, te entrego El Salvador. Entonces yo, hermano, sinceramente, si El Salvador le pertenece a Jesucristo, y hay pastores que están antes que yo, ahí en El Salvador, hay un montón de pastores buenos, y algunos quizás mejores que yo. Hermano, pero, hermano, ¿qué puedo hacer? Yo hasta le pediría al Señor, levanta más apóstoles ahí en El Salvador, que no estén bajo mi cobertura, sino que bajo la cobertura del apóstol Sergio, que crezcamos todos. Pero hermano, si la obra que yo no puedo hacer, otro la va a hacer y Dios va a usar un montón. Así de que, hermanos, sinceramente, esa hermanita o hermanito, o pastor, o pastora, que se ha denominado apóstol, o profeta, o evangelista, o pastor o maestro, debería de mejor buscar cobertura y hablar con el apóstol Sergio si es que está dentro de la misión. Que si está dentro de la misión, debería de preguntarle al apóstol Sergio cómo está la cosa y que él dictamine. Ese es un problema de usurpar. Eso, para mí, lo primero, rebelión, y de ahí solo hay que ir sumando, ¿verdad? Eso no se debe hacer, a no ser que en el tribunal de Cristo, ahí el Espíritu Santo les diga, sí, hija mía, yo te dije que así, ¿verdad? Porque el apóstol Sergio no te iba a reconocer. ¿Por qué? ¿Qué no va a reconocer? ¿Acaso el apóstol Sergio no es usado por el Espíritu Santo, pues? No, sí. Amén. Sí, preguntas y ya estamos, hermanos, tengo 1:30, 1:35. Apóstol, cuando se levanta en una congregación alguien que dice que por el Espíritu está reconociendo alguna falla en el pastor, está reconociendo, qué sé yo, está señalando de alguna manera, no entra en esas cosas de los bereanos que están... ¿Cómo pero puede ¿cómo en el interpretarse? espíritu? ¿En profecía? Sí, hay personas que en profecía mira, o para que le comenzar, reveló un versículo el Señor. para comenzar, el Espíritu Santo no va a avergonzar a nadie. No es la labor. Y mandaré después de mí, que yo me vaya, mandaré a vosotros el que los va a avergonzar. En ningún momento. El Consolador. Entonces el Espíritu Santo no va a avergonzar. Si hay alguien que avergüenza, de seguro tiene una voz que le habla. Pero puede ser la voz del alma, que es animal, puede ser la voz del espíritu, puede ser aún la voz del cuerpo, o puede ser otra voz. Pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a avergonzar a nadie. Que sí, los ministros pueden tener errores y defectos, claro que sí. Y para eso, hermanos, mire, por eso el discipulado del día domingo estuvo hermoso y lo vamos a seguir el próximo domingo. Vamos a seguir porque miren, hermanos, a lo primero que hay que disciplinar no es al pueblo, sino al ministro.
Es el primero. Es el primero. Va, miren, yo estoy hablando acerca de los leprosos. Miren, me voy a salir del tema, lo vamos a dejar mejor para el día domingo, porque los primeros que disciplinan son dos ministros. Uno es Moisés, le restaura lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral, que era la lepra. Luego le ministra a María, la segunda leprosa. Y María era la directora, la que coordinaba, la que dirigía la alabanza, si lo miramos así. Pero ella habló de la esposa del ministro. Y la peor vergüenza es que Moisés no defendió a la esposa, sino que defendió a la hermana. Y Dios no estaba defendiendo a la hermana, Dios estaba defendiendo a la esposa. Lo peor sería que nosotros los ministros defendamos a las ovejas, aunque sean nuestra familia, y no defendamos a la que duerme al lado de nosotros, o a los hijos. Entonces la familia de doble honor, de doble honra, que son los que se dedican a la predicación, no solamente, porque ahí dice, el anciano que se dedique a la predicación debe ser tenido en doble estima, en doble honor, en doble honra, pero el hermano no se dedica a la predicación, el hermano es un pastor, reconocido por su persona, ¿ya? Bajo la cobertura del apóstol Sergio. Entonces, aquí hay un principio. El principio es que el Espíritu Santo no va a hacer eso. Esas no son profecías. Y miren, hermanos, el mayor problema de las profecías es que por eso es que es prohibido que en los discipulados se dé profecía. Como los discipulados son en casa, ¿verdad? En distintos lugares. ¿Por qué la profecía debe ser dentro de la congregación? Porque en la congregación la profecía se sujeta a los profetas. Y el mayor profeta es el de la iglesia. Yo creo que ese problema, si ha sucedido en esta iglesia, necesito tratarlo yo. ¿Por qué? Porque tendría yo que sentar un parámetro de lo que alguna persona puede haber hecho, qué posición, qué es lo que le da el argumento para poder hacer eso, de dónde sacó al espíritu, debido a qué. Entonces, yo quiero saber si la persona es espiritual. Por eso, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois neumáticos, dice, o es espíritu fláutica la persona. Porque entonces se está agarrando de que el espíritu que da un sentir y que por eso da un versículo y que por eso, así dice el Señor tal y tal cosa y como esto y lo otro, el problema es que el pastor ocupa solo pantalón de lona, por decir algo, ¿eh? Y dice el Señor que no, porque se vestían de estos atuendos con esto y lo otro. Entonces hay que ver ese parámetro y hay que corregir eso. Por sueño es peor. Hermano, ¿qué no han soñado conmigo? Yo vi que tuve un sueño, que usted estaba con otra mujer que no era su esposa. ¿Para qué le está diciendo eso, Señor? Es que usted está en pecado. Han ganas de... ¿Por qué no oran por uno? Amén. ¿Y qué pasaría? Que hay que restaurar al ministro. Y Dios, después de haber restaurado al ministro, dice que le va a levantar el tabernáculo caído de David. Dice, ¿se imagina cómo es Dios? Pero hay que ver la restauración de Dios. Bueno, hermano, ahí están. Pues ahí hace falta, serían 13, ¿verdad? Bueno, 12 con nombre y luego 13, 14, porque ahí voy a poner a Lucas. Lucas, porque también Lucas hace un didáscalos. Porque él escribe pues el Evangelio de Lucas y escribe Hechos. O sea, no vamos a dudar que Lucas es apóstol, ¿verdad? Pues no, digámosle San Lucas. Póngase de pie, hermano. Perdone la hora y bendecimos a los hermanos y hermanas que han estado conectados y les decimos que aquí estamos en una gran bendición. Este es un discipulado pequeño donde solo los que pueden venir en semana. Recuerde que estamos en los Estados Unidos y pues aquí se congregan el día domingo. El día domingo vamos a tener casa llena.
Va a ser una bendición. Aún desde el sábado vamos a estar trabajando con el área de matrimonios. Vamos a tocar un tema muy bonito, si Dios nos permite. El viernes estaremos en vigilia en otra iglesia de Ministerios de Benecer. También, hermanos, si usted se acerca, ahí le esperamos. Ahí vamos a tratar devocionales. No va a ser una enseñanza así, sino que vamos a tocar temas devocionales, si Dios permite. Aunque como son 2 servicios, vamos a predicar primero un devocional y después una enseñanza. Amén. Les bendigo, hermanos, y este material lo voy a digitar a manera de que podamos tener foto y la vamos a mandar. La vamos a subir primero a la página y también al WhatsApp de la iglesia para que ustedes puedan tenerlo y que esto corra, hermano. Que esto corra. Como Jesús les dijo a aquellas mujeres, les dijo, id y llevad las buenas nuevas a mujeres. Ayúdenos, por favor, usted. Amén, va a estar en YouTube. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de llamarnos tus hijos, de habernos cubierto con tu sangre, de perdonar nuestros pecados. Señor, yo todavía estoy en un proceso que necesito mucha formación. Te pido que le des salud y fuerzas a nuestro apóstol, el apóstol Sergio, para que él pueda terminar ese reengendramiento y formación. Como te pedí hace mucho tiempo que le dieras fuerza y salud, así te pido ahora, porque necesitamos hacer una obra. Yo sé que nos estás preparando a muchos ministros para que hagamos la última colonización previa al arrebatamiento en toda la tierra, en todo el planeta, y estamos a la disposición, Señor. Quizás, amado Dios, si nos vas a mandar a sectores de Europa o sectores del Medio Oriente, no lo sé, o al África o a partes, países donde se necesita, de América, de Suramérica, no lo sabemos, Señor, pero tú sabrás dónde se necesita, dónde tenemos que llevar tu palabra. Pero hoy nos ha tocado hacerlo en este lugar. Para nosotros eso es un privilegio. Y desde este lugar yo bendigo las iglesias que cubro ahí en El Salvador, que sean muy bendecidas. En el nombre poderoso de Jesús lo proclamamos. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor me le bendiga, hermano. Que me le vaya bien, y esto ha estado